palabra que nos trae tu sierva, la hermana Alejandra. Que esta palabra, Señor, corra y sea glorificada. Tú hablas ella habla al oído, pero tú hablas al corazón, Señor. Que esta palabra traspase nuestra vida. Háblanos en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. ¿Cuántos decimos? Gloria a Dios. Amén. Hoy en este lugar habemos vasijas, amén. Vasijas quebrantadas, vasijas dispuestas a dejar que Él nos use y que Él nos hable, amén. Vamos a abrir la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Voy a leer en una versión, la Nueva Versión Internacional. Vamos, ahí están las pantallas. ¿Qué tal si lo leemos todos a una sola voz? Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Amén. Pueden estar cómodos, hermanos. Le damos la bienvenida a cada uno de los hermanos que se encuentran acá, a cada una de las visitas que están en este lugar. Créanme, han escogido el mejor lugar. Amén. El tema de hoy que el Ministerio de Dorcas ha propuesto es mi identidad en Cristo. Amén. Actualmente nosotros los seres humanos tenemos una identidad, ¿cierto? Y esta identidad nos persigue desde el momento en que nosotros nacemos. Cuando tú y yo nacemos, lo primero que le entregan a nuestros padres es el registro de nacido vivo, donde ya te están identificando que tú estás. Posteriormente sigue el registro civil, luego sigue la tarjeta de identidad y ya luego la cédula, ¿cierto? Pero todo es un proceso. En ningún momento de tu vida tú te quedas sin una identificación en este mundo. Cuando tú vas al médico, ¿qué es lo primero que nos piden? La cédula. Si vamos al banco, si vamos a hacer alguna vuelta, lo primero que nosotros nos dicen, la cédula, porque la cédula es la que demuestra tu identidad en este mundo, que si eres tú, que no te están suplantando. Si buscamos el significado de identidad, nos dice que identidad es una circunstancia de ser una persona o cosa en concreto y no otra determinada por un conjunto de rasgos o características que lo diferencian de otras. Cada uno tiene una diferencia que te caracteriza de otro. Unas somos más gorditas, otras son más flaquitas, otras somos altas. Cada uno tenemos rasgos distintos, que eso es lo que nosotros nos identifica. En la actualidad, las personas buscan su identidad en cosas materiales, en la belleza. Hay gente que su identidad es el trabajo y busca y no, es que no, yo soy el mejor ingeniero y a mí me reconocen porque yo trabajo en tal empresa y soy el mejor ingeniero y él se caracteriza por eso. Ahora yo te hago una pregunta y que tú te la vayas haciendo. En el momento que él se quede sin trabajo, ¿dónde quedó la identidad del ingeniero? Muchas jovencitas ahora, su identidad es la belleza. Entre más bonita, entre más flaca, entre la curva, entre más bella yo esté, es que mi identidad es mi belleza. Ahora te hago una pregunta. Si llegas a sufrir un accidente, si llega a pasar algo, te desfigura tu rostro, ¿dónde quedó la identidad que tú formaste? Hasta ahí llegó. Ahora te vas a hacer una pregunta. Tu identidad en este momento, mientras se desarrolla el mensaje, ¿tú en qué la estás formando? Tal vez tu identidad está basada en tu trabajo y a eso le estás dedicando más tiempo. O tu identidad la tienes tal vez en tu belleza. O tal vez dices, no, es que mis hijos, la identidad son mis hijos y por eso, ¿en qué estás basando hoy tu identidad? Las visitas de pronto que están en este lugar o en algún hermano se estarán de pronto preguntando, bueno, entonces si no es mi trabajo, mis amigos, ¿dónde puedo hallar mi identidad? Pues hoy te tengo la mejor noticia. Tu verdadera identidad está aquí. Tu verdadera identidad tú la puedes encontrar en la palabra de Dios, porque es en Él donde nuestra identidad se va formando. ¿Amén?
Donde nosotros podemos encontrar nuestra verdadera identidad, lo acabamos de leer en 1 de Pedro 2:10, dice, antes, tú y yo no teníamos identidad. Pero mire lo glorioso que dice, ahora tú y yo somos pueblo de Dios. Ahora tú y yo somos hijos de Dios. Y eso es lo que a nosotros nos da esa identidad, ser sus hijos. Amén. Cuando tú y yo conocemos a Dios, lo primero que Él hace es eso, cambiar nuestra identidad. Cuando Dios cambia nuestra identidad, nos dice, yo te pongo un nombre nuevo, ser llamado mi hijo. Después de que tú y yo lo conocemos a Él, Él nos da ese nombre. Y no nos da ese nombre porque tú y yo lo merecemos. Tú y yo no tenemos ese nombre tal vez por nuestros propios méritos, ni por quien tú y yo éramos, ni por nuestras fuerzas humanas. Tú y yo tenemos ese nombre y esa identidad de ser sus hijos simplemente por su gracia, simplemente por su amor y simplemente por su misericordia. Es que tú y yo hoy podemos llamarnos hijos y tener esa identidad. Amén. La Biblia declara en muchos versículos que somos hijos, pero vamos a hablar dos en particular que dice, porque hemos nacido de nuevo. En 1 de Pedro 1:23 dice, pues habéis nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Amén. Al leer este pasaje, es imposible los conocedores de la Biblia no recordar las palabras que Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Hoy, querida amiga, querida visita, querido hermano que estás en este lugar, para tú adquirir esa identidad, tú tienes que nacer de nuevo. ¿Qué quiere decir nacer de nuevo? Al tú nacer de nuevo es, tú venías de pronto del mundo con ciertas costumbres, ciertas cosas, pero el hecho de ya estar en este lugar y que Dios te haya llamado es nacer de nuevo. Es todo aquello que de pronto está manchando tu vida, todo aquello que está perturbando tu vida, desecharlo y ser nuevas criaturas. Amén. En Juan 3:7 dice, haciendo referencia a él y el resto de los fariseos, así como Nicodemo y los fariseos, cada persona que diga que es hijo de Dios debe haber nacido de nuevo y su simiente ya no puede ser la del mundo. Este mundo ahora actualmente nos trae unas corrientes y unas ideologías impresionantes. Cada día va cambiando, cada día las ideologías se van divergizando más, cada día todo va cambiando. Pero tú y yo nos debemos mantener firmes en la palabra de Dios. Que aunque afuera cambie, que aunque afuera diga, tú y yo estamos cimentados en la palabra de Dios. Tú y yo no podemos ir con la corriente del mundo. Tú y yo tenemos que ser luz en esa corriente. Tú y yo tenemos que ser los que alumbren en esa corriente del mundo. Porque tú y yo tenemos una identidad distinta. Amén. El apóstol nos deja claro que hemos nacido de nuevo y hace hincapié en el tipo de semilla de la que hemos nacido, una semilla que no corrompe, una semilla santa y una semilla eterna. Eso es lo que tú y yo estamos haciendo, buscando nuestra santidad. Eso es lo que tú, querida señorita, querida generación Esther, gracias por esa disposición que pusieron. Esa es la semilla que tú y yo tenemos que presentar, amén. Ese nacimiento espiritual es el que nos induce a la palabra de Dios, amén. En el segundo dice, porque hemos creído en Jesucristo. Esa es una de las cosas que te identifican y que deben ser tu identidad, y es la fe en nuestro Dios. Dice, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. En Gálatas 3:26. La fe es el tronco, es lo principal de nosotros como cristianos. Nosotros, esa identidad de nosotros se basa es en la fe. Nuestra fe no puede ser una fe, ay, hoy sí, ay, Señor, hoy sí creo en tus palabras. Pero cuando llega la enfermedad, ¿dónde queda tu fe?
Cuando llega la adversidad, tal vez flaqueamos. Ay, no, yo no voy a volver a la iglesia porque mire, ¿dónde queda tu fe como cristiano? A ti te identifica que eres un hijo de Dios, porque cuando llega la enfermedad, aún sigues levantando tus manos. Cuando llega el problema, aún sigues alabando. Cuando llega la adversidad, aún sigues dándole gloria. Cuando tal vez las cosas no van como tú quieres, como tú deseas, tú le dices, Señor, es que no es a mi manera, es a tu manera. Nosotros hay veces queremos hacer las cosas a nuestra manera y el Señor pone obstáculos y nosotros seguimos para donde vamos. Hermanos, el Señor cuando cierra puertas es por tu bendición. Cuando tú pones las cosas en las manos del Señor, el Señor te guía. Eso es algo de lo que nos identifica a ti y a mí como cristianos, que nuestra fe debe mantenerse intacta en la alegría, en la victoria, en la enfermedad, en cualquier momento. Tú no debes dejar de darle alabanzas a Él, amén. Si leemos en 1 de Pedro, el capítulo 2, el versículo 9, antes de donde habíamos iniciado, dice que somos linaje escogido. Dios ha escogido a un grupo de personas sin mérito alguno, como lo decía ahorita. Él completamente, tal vez nosotros estábamos, no sé en qué condición estabas tú, pero yo sí sé en qué condición me encontraba. Y yo no soy merecedora de ser su hija, pero su amor es tan grande que Él a ti y a mí, sin importar tus errores, sin importar lo que hayas hecho, Él te sigue llamando hijo. ¿Sabes por qué? Porque Él aborrece el pecado, pero ama inmensamente al pecador. Solamente es que tú y yo dispongamos para ser de ese linaje escogido. Somos real sacerdocio. Después de la muerte del Cristo, Él nos abrió el trono de la gracia, de manera que cualquiera de nosotros se puede acercar a Él con confianza. Además, con su muerte en Cristo, Él nos otorgó no solamente el privilegio, sino una responsabilidad de servirle. Cuando el Señor murió allá en aquella cruz, ahí nos dio el privilegio de tú y yo ser hijos, pero también nos dio el privilegio de servirle a Él, amén. Somos nación santa, nosotros somos ciudadanos de otro reino, porque como bien dijo Jesús, su reino no es de este mundo. Querido hermano, querida hermana, querida joven que estás en este lugar, tú y yo aquí estamos de paso. Tú y yo no podemos atesorar para este mundo. Tú y yo no podemos atesorar para que los demás nos alaben. ¿Qué te ganas de pronto en tu trabajo? Que todo el mundo te alabe, que todo el mundo te diga que eres el mejor, pero que cuando Dios llame a lista, tu nombre no esté en esa lista. Yo prefiero que en mi trabajo nadie me reconozca, yo prefiero que nadie me reconozca, pero que cuando el Señor llame a lista yo pueda decir, Señor, heme aquí, aquí estoy, Señor, yo soy tu hija, Señor, y aquí estoy. Tú y yo somos un pueblo adquirido para posesión de Dios. Fuimos comprados a precio de sangre, adquiridos en el mercado. Tal vez de los esclavos como iglesia hemos sido nosotros, tú y yo, somos la esposa de Cristo. El Señor nos escogió y el Señor ya sabe quién ha de ser salvo, amén. Tener nuestra identidad en Cristo implica dejar de buscar nuestra identidad comparándonos con los estándares de este mundo y en su lugar creer lo que Dios dice de nosotros. Que a ti, querida señorita, cuando tú estés en el colegio no te digan, ay, mire, es que ella porque es así. Siéntete orgullosa que te vean diferente. Siéntete orgullosa de que tú reflejes en el colegio la identidad de Cristo. Hoy hay un mundo, como les decía anteriormente, que se está perdiendo en muchas cosas, pero para la gloria de Dios hay una iglesia que aún brilla. Para la gloria de Dios hay una iglesia que aún brilla, hay una iglesia que aún permanece. Y esa luz es la que tú y yo tenemos que ir a contagiar afuera. Esa identidad es la que tú y yo tenemos que ir a contagiar afuera. Que afuera diga, la hermana Felicidad es distinta, Juan Fernando es distinto, la hermana Ana Mercedes, esa señora, ¿por qué es tan distinta? No por tus rasgos físicos tal vez o porque te vistas, no,
porque tú reflejas a Cristo en cada paso, porque cada paso tú te identificas con Cristo, amén. Significa confiar, es creer en medio de nuestras inseguridades. Al tener nuestra identidad en Cristo, tú y yo somos amados y somos aceptados tal y cual como somos, sin importar nuestras debilidades. Comprendemos que Dios tiene un plan y un propósito para cada una de nuestras vidas. Tú y yo debemos tener clara esa identidad que nos ayude a entender cuál es el propósito de Dios, amén. Si miramos en la pantalla, la imagen que tú y yo vamos a ver a continuación en la pantalla, ¿qué es eso? Una vasija, ¿cierto? Ahorita en el drama nos decía que somos una vasija quebrantable, una vasija que estamos aquí para que el alfarero nos moldee. Tú y yo estamos aquí es para que Él nos moldee como Él quiere. No como yo, Alejandra, quiero que el Señor, no, Señor, es que así no, Señor, es que así duele, así tenga que doler, pero no es a nuestra manera, es a su manera, amén. Tú y yo hoy vemos esa vasija, ¿cierto? Pero en ocasiones decimos, ay no, ¿qué tal si yo me subo un poquito aquí la falda? Solamente un poquito. Nadie lo va a notar, 1 centímetro, nadie lo va a ver. Ahora si digo, no, ay no, es que yo me voy a echar esto, no, nadie lo va a ver, una sola cosita. Hay 2 cositas pequeñas que hemos dicho para nosotros, pero si tú miras la vasija, ya no parece vasija, ¿cierto? Sabemos que es una vasija porque tú y yo la vimos al principio, pero esas pequeñeces que le íbamos quitando a la vasija, su vasija está perdiendo su identidad. ¿Qué tal si tú eres esa vasija que al principio estaba completa, pero has dejado llenar tu vida de pequeñeces? Tú dices, no, es que orar todos los días. Si oro solamente cada 8 días, eso nadie lo va a notar, el pastor no está en la casa para que mire si oro. ¿Qué tal si decimos, ay no, para promesas voy a decir que me programe? No, yo no, nadie se va a dar cuenta. Y esas pequeñeces están estorbando tu vida espiritual. Esas pequeñeces van robando de ti la identidad que tú tienes en Cristo. Tú y yo sabíamos que era una vasija porque la vimos al principio, pero mira esas pequeñeces cómo van desvaneciendo esa vasija. Mira esas pequeñeces como ya no sabemos dónde está esa vasija. O hay veces decimos, no, pero es que vení, es que qué pereza con esta fulanita, y empezamos a hablar del prójimo o empezamos a hacer cosas porque nadie nos ve. Y cuando menos pensaste, perdiste tu identidad. Cuando menos pensaste, fueron pequeñeces. Y tal vez tú dices, nadie se va a dar cuenta. No, pero es que nadie se va a dar cuenta. Tú y yo no estamos aquí. Si el pastor se da cuenta, si la hermana Catalina, si tu líder se da cuenta. Hay uno que se da cuenta de cada paso que tú das. Hay uno que está observando tu trabajo. Hay uno que te está observando en el colegio. Hay uno que te está observando con tus compañeros. Hay uno que te está observando en cada paso. No vivas tu identidad para agradar a otros. No vivas solamente para agradar al pastor. No vivas para agradar a tu líder. Porque si viene el Señor te vas a quedar. Si el Señor llama lista, tu nombre no va a estar en la lista. Porque tú no estás aquí para agradar a hombres. Preocúpate por no perder tu identidad, pero que sea agradándolo a Él. Que sea agradándolo a Él en cada paso. Que sea agradándolo a Él en cada palabra que salga de tu boca. Y créeme, querida dama, que estás en este lugar. Si tú le agradas a Él y si tú no pierdes tu identidad en Él, el pastor lo sabrá, tu líder lo sabrá, porque eso en ti te refleja. Cuando tú tienes la identidad de Cristo, se refleja en cada paso que das. Tu mujer que estás en este lugar, tu identidad en tu hogar. ¿Cómo estás manejando tu identidad en tu hogar? Tal vez en la casa eres una y en la iglesia eres otra.
Tal vez tus hijos dicen, pero mamá, ¿cómo es allá? ¿Por qué no es aquí en mi casa? Tu identidad en Cristo no tiene que ser momentánea, porque el Señor está contigo en cada paso, en tu trabajo. Qué triste que en el trabajo de pronto algún día el Señor toque con algún compañero y lo traiga a la iglesia y que te diga, es que usted es de aquí, ve, yo no sabía. Que llegue alguien del colegio y que te encuentres por alguna razón en una campaña, te encuentre, ay, venga, es que usted es de otra religión. Tú eres el que tienes que reflejar tu identidad. Tú eres el que tienes sin pena y sin temor reflejar tu identidad. Querido caballero que estás en este lugar, tú también tienes una identidad. Esa identidad como esposo, esa identidad como padre, esa identidad como hijo de Dios. Cuando nosotros tenemos clara nuestra identidad en Dios, seremos capaces de defenderla y de mostrársela a los demás. Qué rico es cuando tú abres tus labios para hablar del Señor sin que nadie te esté señalando, sin que nadie te esté juzgando, sin que nadie te esté diciendo, pero usted ¿por qué habla y tú no lo haces? No. Qué rico si nos comprometemos a decirle al Señor, Señor, ayúdame a mantener tu identidad. Ayúdame, Señor, que en cada paso yo refleje, Señor Jesús, tu identidad. Que en cada paso que yo dé, sepan que yo soy un hijo tuyo. Hay veces a nuestra vida llegan circunstancias, a nuestra vida llegan adversidades, llegan enfermedades, llegan problemas. Y hay veces actuamos, hay veces los de afuera, hay veces muestran más la fe que nosotros que los conocemos. Hay veces los de afuera te tienen que decir, pero bueno, vea esto, ay, que fulanito te va a ayudar, venga, vamos a aprender no sé qué a alguien. Ahí es cuando tú más que nunca tienes que mostrar tu identidad. Porque cuando estamos bien, es fácil alabarle, ¿cierto? Cuando todo marcha bien, es fácil glorificarlo. Cuando todo marcha bien, es fácil cantarlo. Es fácil decirle, Señor, gracias. Pero ese agradecimiento también tiene que llegar en la adversidad. Ese agradecimiento también tiene que llegar en la prueba. Ese agradecimiento tiene que llegar aún cuando todo va mal. ¿Sabes algo? El Señor, hay veces somos esas vasijas inquebrantables, esas vasijas. Hay veces nos quebramos. Hay veces decimos, Señor, no soy capaz de continuar. Señor, mira por el proceso que estoy pasando. Señor, pero hasta aquí llegué. ¿Sabes qué es lo importante? Cuando te sientas en esos momentos de impotencia, en esos momentos de debilidad, en esos momentos que sientes que vas a perder tu intimidad, abre tus labios y confiésalo. Abre tus labios y dile, Señor, no soy capaz. No sigas con tus fuerzas, porque seguramente si sigues con tus fuerzas vas a fracasar. Seguramente si sigues por donde tú crees que es mejor, seguramente vas a fracasar. Pero si en esos momentos le decimos, Señor, aquí está vasija inquebrantable, aquí está esta vasija, Señor, que no soy capaz de levantar mis manos, no soy capaz de hacer esto, Señor, pero aquí me postro para adorarte. Tenlo por seguro que el Señor, un corazón contrito y humillado, el Señor nunca lo va a despreciar. Muchas veces, querido hermano, querido amigo, muchas veces llegan situaciones a nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque callamos y empezamos como esta vasija, de a poquito y de a poquito y de a poquito. Esas pequeñeces que tú vas dejando que el enemigo entre en tu vida. Hay veces no son las cosas grandes. Ay, es que fallé de una, pequé de una o hice esto y algo grande. No, hay veces son esas pequeñeces que van robando tu bendición. Son esas pequeñeces en tu vida que tal vez tú dices, no, esto no es importante, esto no, pues es una cosa tan pequeña.
déjame decirte que esas cosas pequeñas son las que están robando tu identidad en Cristo. Hoy tú y yo nos tenemos que blindar. Hoy tú y yo tenemos que decirle, ni a una de esas zorrillas pequeñas decirles, más grande el Dios que yo tengo y yo no voy a dejar robar mi identidad por nada. Ni aún por esas cosas que a ti te parecen tan pequeñas, porque cuando te des cuenta, esas cosas pequeñas ya son grandes y has perdido tu identidad. Y qué triste que después de tú y yo estar en este lugar, después de escuchar al Señor cómo viene hablándonos, cómo escuchar al Señor cómo viene respaldando cada palabra, cómo el Señor viene formando y levantando a la iglesia del porvenir. Yo creo que los que llevamos algún tiempo, cuando estábamos en el tiempo antiguo, si tú y yo hacemos memoria, ¿en qué estado llegó un momento la iglesia del porvenir? Hubo un momento que el porvenir como que su identidad estaba, pero estaba estable, estaba ahí, sí, en la iglesia, y nos íbamos como conformando. Pero tenemos un Dios tan grande que su infinita misericordia dijo, el porvenir es mío, la iglesia del porvenir es mía y yo la levantaré más victoriosa que nunca. Yo la levantaré y identificaré. Como todos sabemos, muchos dirán, se los llevaron para ese hueco, se los llevaron para ese sótano donde nadie los escuche. Lo que ellos no sabían es que nosotros no necesitamos de unas paredes, que nosotros no necesitamos de un campo abierto para identificarnos quiénes somos. Con el Dios que tú y yo tenemos es más que suficiente para mostrar las grandezas de Él. No importa el lugar donde tú y yo estemos, no importa el lugar donde tú y yo estemos, el Señor siempre nos hará resplandecer donde estemos. Pero ¿sabes eso por qué fue? Porque hubo una iglesia de rodillas clamando, porque hubo una iglesia intercediendo, porque hubo una iglesia adorando. Y eso es lo que tú y yo nos tiene que identificar, alabarle, adorarlo y buscarlo en todo tiempo. Hoy el Señor te está haciendo una invitación. Sé luz en tu trabajo, sé luz en tu escuela, querida adolescente. Sé luz, querido hermano, en tu trabajo. Que te identifiquen no por lo grande que puedes hacer, no por tus conocimientos. Gracias a Dios porque Él lo ha permitido. Pero que te identifiquen por ser un hijo suyo. Que te identifiquen porque en ningún momento tú vas a dejar que nada te robe tu vestidura. Porque te va a permitir en ningún momento que te manchen y que te quiten tu identidad. Querida visita que estás en este lugar, tú también puedes tener esta identidad. Tú también puedes estar inscrito en ese libro de la vida. Y créeme que si estás en este lugar es por algo. En Dios no hay casualidades. Dios con todo tiene un propósito. Nuestra identidad en Cristo es ser sus hijos. Su identidad es que Él está con nosotros. Nuestra identidad es que nuestra fe no mengüe. Hoy esa es la invitación que el Señor nos hace, a mantenernos firmes en su palabra. No dejes, querida jovencita, que el mundo con sus nuevas ideologías te lleve. No dejes, querido joven, querida mujer, que en tu identidad se vea reflejada en un celular. Que si tu identidad sea lo que diga Instagram, que tu identidad sea la corriente de Facebook. Eso pasará, o ahí te quedarás. No, eso es algo de este mundo y como algo, pues si lo vas a utilizar, utilízalo, pero sépalo utilizar. Tu identidad no la determina Facebook, tu identidad ahora no la determina TikTok. Yo le dije al pastor que tenía mucho temor porque el niño entró a la guardería y le tocó con un hombre. Cuando dijeron que era un hombre, yo miré a mi esposo y yo le dije, ay, un hombre, el tan chiquito. Pero bueno, vamos a orar. Cuando el profesor mandó el primer audio, yo dije, Jesús de la gloria. Cuando lo conocimos, más nervios porque es un hombre, pero su identidad la tiene reflejada de otra manera. Yo le dije a mi esposo, saquémoslo. Le dije al pastor, tengo temor. Pero ese día en el ayuno el Señor me habló y me dijo, ¿pero por qué temes?
Esa es la identidad del profesor, pero yo estoy con Isaac en la guardería. ¿Tú por qué temes? Tal vez Isaac a través de sus palabras puede ser el reflejo de Dios para ese profesor. Esa es la identidad que tú y yo tenemos que tener. Tú y yo no podemos tener temor. Ese día en el ayuno yo sentía como si el Señor me estuviera susurrando y me dijera: no temas, que yo estoy con Isaac. Tal vez a pesar de sus pequeña edad, yo seré el reflejo para que el profesor te conozca. Tal vez el profesor necesitaba una familia distinta en ese lugar por algún motivo. El Señor de pronto nos llevó con algún propósito a donde ese profesor. Y esa es la identidad que nosotros tenemos que manejar. No nos debe dar temor la identidad que el mundo está mostrando. A ti y a mí no nos tiene por qué dar temor lo que el mundo hoy está levantando, porque tú y yo somos más fuertes con el Dios que tenemos, porque la luz que tú y yo tenemos es más fuerte de lo que el mundo hoy está levantando. Pero para eso se tiene que levantar una iglesia en oración. Para eso se tienen que levantar unas mujeres en ayuno. Para eso se tienen que levantar unas mujeres que en madrugada se levanten a orar por sus hijos. Unas mujeres que en la madrugada pasen y soben cabeza de sus hijos. Unas mujeres que en la madrugada clamen por sus esposos. Unas mujeres idóneas que clamen, pero que busquen a Dios siempre de rodillas. Unas mujeres que nos vamos a levantar unidas en un clamor. Unas mujeres que levantaremos un clamor de victoria por nuestros hogares. Tal vez el enemigo dijo: no, yo voy a destruir los hogares del porvenir, yo me voy a meter. No, él se equivocó. Él se equivocó porque hay una iglesia que está constante en oración. Él pensó que iba a derribar, pero él no sabe que es que Dios está levantando. Como el pastor nos decía hace 8 días, Él está ordenando su casa. Él está ordenando. Él está ordenando tu hogar. Necesita mujeres que clamen por esos hijos apartados. No pelees con ellos. No pelees, pero es que usted siempre... No pelees. Peleando no los vas a traer a la iglesia. Peleando los vas a ir alejando. Pero si hay una mujer con identidad, hay una mujer con carácter y clama de rodillas, y que con amor, y que de rodillas y le diga: hijo, ven, tenlo por seguro que las cosas van a cambiar. ¿Qué tal si nos ponemos en pie y le decimos al Señor: Señor, venga la adversidad que venga, venga la prueba que venga, Señor, pase lo que pase en mi vida, solamente tú lo conoces, pero yo soy esa vasija. Yo soy esa vasija, Señor, que hoy necesita que el alfarero me moldee. Yo soy esa vasija inquebrantable que necesita que hoy el Maestro rectifique su identidad. Esa vasija que mantendrá su identidad en cada paso. Vamos a orarle y le vamos a decir: Señor, ayúdame a mantener mi identidad. Que en cada paso tu identidad vaya conmigo. Que en cada paso yo refleje, Señor, que soy tu Hijo. Señor Jesús y Padre Celestial, te damos gracias, Señor Jesús, y te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor. Ayúdanos a mantener tu identidad, Señor Jesús. No permitamos que las cosas pequeñas, Señor Jesús, quiten, Señor Jesús, nuestra identidad, Padre amado.